Espérate, está cargando. Ya está. Ya está transmitiendo. Muy bien, muy buenas tardes, estimados amigos. Hemos llegado al tercer día y el día final de esta jornada de 3 días del coloquio, del octavo coloquio internacional de literaturas amazónicas. Ha sido una jornada muy extraña porque siempre lo hemos hecho de manera presencial y esta es la primera vez que nos hemos reunido desde distintas partes del mundo a través de un universo del que conocemos muy poco, ¿no? Este mundo virtual. Pero nos ha sido aleccionador porque hemos intercambiado ideas, hemos intercambiado libros y ahora nos toca presentar a una de las personas, uno de los investigadores que nos ha estado apoyando en este coloquio y nos va a hablar sobre un libro entrañable para todos nosotros. Estamos hablando de César Espino. Él tiene una conferencia titulada Aproximaciones estilísticas a el universo sagrado de Luis Urteaga Cabrera. Como saben, hemos rendido un pequeño homenaje a Luis Urteaga Cabrera el primer día junto a Jorge Luis Roncal debido al reciente fallecimiento de Lucho, lamentable, ¿no? Una pérdida de tal magnitud. Bueno, para presentar a César, les diré que él culminó la especialidad de literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha publicado artículos de crítica literaria en las revistas Studium Veritatis y Cuadernos Literarios de la Universidad Sede Sapientia y en De Palenque, la revista De Palenque, Literatura y Afrodescendencia, y en Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea de la Universidad Iberoamericana de México. Actualmente se dedica a la docencia en el nivel secundario y ha finalizado sus estudios de maestría en literatura infantil juvenil por la Universidad Sede Sapiense, naturalmente, y ahora prepara su tesis. Así que este trabajo, esta investigación que nos va a ofrecer es parte de todo ese proceso que ha venido trabajando en su tesis de maestría y en otros estudios. César Espino, buenas tardes, bienvenido a este coloquio. Adelante. Buenas tardes, Ricardo, y también a todos los que nos están siguiendo y nos están viendo eh, por medio de la virtualidad. Un medio que muchos no quisiéramos, ¿no? Siempre nosotros, o cuando se realizaban estos eventos de tradición oral, de coloquio de literaturas amazónicas, siempre nos gustaba el afecto, el cariño, los abrazos entre los compañeros, ¿no? eh, que siempre estaban frente a nosotros, ¿no? Ese calor humano. Sin embargo, pues debido a estas circunstancias, estamos haciéndolo de manera virtual. Sin embargo, no nos olvidamos de esa riqueza amazónica que encontramos en los libros, ¿no? Entonces, estoy encantado de estar aquí y bueno, y también voy a otorgar lo que es la ponencia que está dedicada a Luis Urteaga, ¿no? Una pena eh, perderlo a él este año, pero yo sé que esta tesis que voy a culminar en estos meses va a ser un homenaje para él, ¿no? Y para que su obra quede perenne en la vida de la literatura peruana. Bien, listo. Eh, bueno, antes de empezar con la ponencia, hay que entender pues que Luis Urteaga Cabrera eh, fue un escritor prolífico, tiene obras en realidad relacionadas no solo a la educación, porque también se preocupó por la educación, sino también por la literatura amazónica. Y nosotros nos preguntamos cómo un escritor que no pertenece a la Amazonía puede adquirir ese cariño y ese amor. Es porque
el escritor se siente compenetrado, ¿no? Con su país. Siente que hay algo que falta, hay algo que se necesita estudiar. Entonces, Luis Urtiaga, propiamente siendo cajamarquino, se preocupó por la Amazonía, una, un lugar tan hermoso, tan bello, que ha sido olvidado. Siempre los análisis teóricos y críticos se han visto desarrollados en autores costeños, en autores de la propia sierra, pero la selva ha sido olvidada, relegada en nuestra literatura. Es más, las obras que Urtiaga ha escrito han mostrado interés en los lectores. Sin embargo, la crítica peruana lo ha desestimado y muy exiguos trabajos académicos encontramos de él. Urtiaga fue un escritor lúcido y de gran creatividad en cuanto a su novelística y cuentística. Por eso la ponencia que voy a realizar el día de hoy no solo está dedicada a la memoria de Urtiaga, sino también a los académicos que deben considerar sus textos. En este caso de la estilística es muy amplia. La estilística ha generado diseños para poder engendrar diferentes teorías literarias. Me arriesgo a decir que la estilística forma la teoría literaria. No la teoría literaria forma la estilística. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque de la estilística nosotros podemos partir o encontrar el fondo, la forma, el lenguaje común, el lenguaje literario. Podemos encontrar a la retórica, las figuras, la entonación, la semántica. Podemos buscar un biografismo, ¿no? Es decir, la estilística maneja aspectos en realidad enormes, pero lamentablemente se ha visto relegada. No se estudia exactamente estilística. La estilística se toma mucho por el lado lingüístico y no literario. Y es urgente tomar medidas para poder contener a la estilística en la literatura. Es más, hasta la psicología asume una parte de la estilística. Entonces, ahí estamos ante un aspecto ya interdisciplinar. Entonces, la estilística es una base muy completa que siempre que ha empezado desde lo que viene a ser la lingüística. Es más, antes de Willem Dilthey, que él ya pensaba que la estilística estaba relacionada con el comportamiento del autor, podíamos ver un poco de psicología del autor. Anteriormente, Hegel ya se había preocupado por esas ideas. En los libros que he estado investigando no proponen a Hegel, pero Hegel ya tenía el sentido y del concepto o categoría de lo que viene a ser el espíritu. El espíritu era un elemento muy básico para poder encontrar a un ser creador, que después los filósofos alemanes lo van a llamar el genio creador. Pero hay una cuestión más. Charles Bailly, discípulo de Ferdinand de Saussure, había propuesto una estilística desde un punto de vista lingüístico. Era una lingüística propiamente del lenguaje.
pero todavía no desarrollaba propiamente el habla. Pero ella decía que el lenguaje era un medio de expresión, ¿no? Entonces, esto poco a poco va a ir evolucionando estas teorías y y van a aparecer otras categorías dentro de esta estilística, que no solo es la del desvío, sino también lo que es la intuición. Y la intuición es una categoría tan importante que el día de hoy lo voy a explicar en la ponencia y voy a tratar de citar algunos ejemplos. En el caso de libro de Urteaga, ¿no? Que estoy analizando, que es el universo sagrado. Entonces, eh, como temas, ¿no? Sería la intuición del escritor, estilística de la intuición en el universo sagrado de Luis Urteaga Cabrera. La estilística nació desde el punto de vista lingüístico, a medida que se iba postulando teorías. Esta disciplina fue permutando con el pasar del tiempo. La estilística poco a poco fue tomando una postura literaria sin dejar de ser lingüística. A pesar de esta circunstancia, se formaron diversas categorías como la de intuición y la del desvío. Para el análisis del texto, tomaré la categoría de intuición desde la postura de Dámaso Alonso. Cabe recalcar que Dámaso Alonso pertenece a la estilística española, junto de la cual va a ser apoyado por Amado Alonso. Dámaso Alonso ya le otorga un sentido literario, pero no se aleja de lo lingüístico. Aquí también en el Perú se desarrolló, por ejemplo, Alberto Escobar, Luis Jaime Cisneros, fueron teóricos que también analizaron la estilística, pero en el caso de Dámaso Alonso, le otorga una generalidad mayor porque también le interesa la literatura, ¿no? Entonces, Dámaso Alonso va a proponer tres perspectivas de intuición frente al análisis de la obra desde tres puntos de vista. La primera está basada en la que es la del lector, relacionada a la delectación. Claro, nosotros nos preguntamos por qué una obra literaria nos gusta, ¿no? ¿Por qué una obra literaria es importante para nosotros? Y es tan importante este estilo que utiliza el escritor porque permite que el lector se deleite, le guste. Entonces, esas sensaciones van a ser intuitivas, pero para el lector. Entonces, el lector tiene que intuir, el lector lee, el lector llena vacíos, porque el texto presenta vacíos que el lector los va a ir llenando. Entonces, esos vacíos también es parte de una estrategia de estilo que puede ser tanto consciente como inconsciente. La segunda perspectiva es el estilo del crítico como punto de partida para el análisis. Acá vamos a encontrar a un lector especializado que comunica sus intuiciones y sus valoraciones. Es decir, el crítico también cumple una función de lector, porque el crítico tiene que apreciar las obras literarias, las tiene que valorar, tiene que partir desde el análisis para poder concluir. Pero ya no es un lector mediático, sino todo lo contrario, es un lector ya especializado. Pero este lector, este crítico, tiene intuición. Estas intuiciones van a permitir poder
analizar aspectos de la obra literaria, algo que el lector no lo va a tener, porque el lector busca el sentido del gusto, el crítico el sentido del análisis y de la apreciación. Por otro lado, tenemos el último punto, que es la del estilista, que se basa en la selección de detalles y del método de estudio de la obra. Al parecer aquí Dámaso Alonso ya está pensando, es más, hasta te está teorizando, que el estilista es consciente de sus manifestaciones artísticas en el texto. Además, lleva al lector por un camino de estudio y análisis textual. A ver, explico esta idea. Nosotros, o los creadores, cuando realizan una escritura, están pensando en qué van a escribir. Hay una idea preconcebida, hay una idea inicial, que eso nos dirige a encontrar un solo método. No solo vamos a encontrar, o como se iba diciendo, varios métodos, sino que hay un método que podemos nosotros descubrir, el crítico, ¿no? Pero el estilista presenta técnicas narrativas o poéticas en la que el crítico hasta el lector tienen que ir intuyendo y buscando pistas para encontrar una idea general a lo que él puede pensar. El texto ya tiene una carga ideológica desde que se inicia, desde que se forma la primera palabra, desde que se escribe, ya se presenta una carga ideológica, ya se manejan los temas. Pero claro, él puede ser de manera consciente, porque el escritor plasma algunos temas y se dirige qué es lo que va a ir a desarrollar. Va a haber un punto. En cambio, cuando hablamos del lado inconsciente, eso se va a manifestar en la escritura. A medida que se va escribiendo, van a aparecer otras ideologías inconscientes, obvio, que el escritor no se va a dar cuenta. Obvio, porque está en plena escritura. En una escritura uno exactamente no está racionalizando, que digamos, el uso de la palabra, sino está escribiendo. Ya cuando llega la racionalización, eso va cuando se termina de escribir el texto y se vuelve a leer. Recuerdo una anécdota, siendo breve, cuando conocí a Luis Urtiaga. Él, bueno, fui a su casa, me invitaron, y él un día me preguntó si yo escribo. Si escribo obras artísticas, textos, novelas, cuentos, poesías. Yo le dije que sí, que en ese tiempo yo estaba terminando no, estaba casi a la mitad de una novela que en realidad me demoré de terminar de escribir. Y al fin y al cabo logré terminarla. Y esta novela era muy, pero muy importante. Y Urtega me dio un consejo que después lo voy a corroborar mediante Dámaso Alonso y Murray, John Murray. Urtega me dijo, si una vez termino de escribir, que lo lea y lo siga releyendo, porque hay palabras que tienen que tener una conjugación especial, tienen que anexarse junto a otras palabras, tienen que formar una entonación. Es decir, hay un juego de palabras exactas para una creación.
Esto lo he tomado como un consejo, sí, hasta ahora, pero a medida que yo he estado leyendo eh, temas relacionados a la estilística, me he dado cuenta que Luis Urtiaga supo manejar mucho lo que es lo narrativo, lo prosaico. Damaso Alonso propone lo mismo. Nosotros nos preguntamos qué pasaría si el crítico o el lector no tienen intuición, porque la intuición se da de manera natural. Damaso Alonso responde, para que haya intuición hay que releer el libro, buscar un agrado que fácilmente lo vamos a encontrar, porque se supone que la segunda lectura no es la misma que la primera, y allí es donde encontramos más elementos estilísticos del autor. Y Urtiaga realiza lo mismo con sus obras generales, claro, no solo eh, lo puedo lo puedo decir que sucede con el universo sagrado. Entonces, Urteaga pues ha sido una persona que le ha gustado mucho lo que es la corrección, de estilo y otros elementos más que son agregados. Ahorita eso lo voy a ir explicando. Y John Murray, en un libro titulado La estilística, también propone lo mismo. Murray decía que las lecturas van a permitir que el propio lector pueda tener un cierto nivel de jerarquía para la interpretación, porque a más se lee, más evidencias podemos encontrar. Pero hay algo muy básico que nosotros debemos entender, pero que también lo he notado en algunas aulas preuniversitarias. Bueno, eh, el tiempo es corto en clases universitarias y, y las interpretaciones de textos se han manejado de manera teórica, más no práctica. O sea, no nos enseñaron a interpretar, sino a teorizar. Entonces, era una manera empírica de realizar trabajos. Y la estilística me ha generado una reflexión que yo quisiera compartirlos porque lo tengo también en la ponencia, parte del texto de mi maestría, que viene a ser el contenido psíquico, ideológico que se encuentra presentes en la obra lograda. Es innegable decir que el autor no presente su ideología, consciente e inconscientemente, en su creación artística, pues este ha estado presente desde la concepción de la idea inicial creativa. Recordemos que las palabras representan símbolos y cargas afectivas, y plasmarlas en el texto forman una serie de cadenas oníricas que el lector necesita interpretar desde su propio juicio o desde el juicio del autor. Es decir, la interpretación es una aproximación a los intereses del creador que necesita ser justificado para que sea objetivo. Por eso, del análisis textual no debe partir desde lo exterior del texto, tanto la biografía y autobiografía del autor. Es decir, yo no puedo hacer vamos a decirle, voy a poner entre comillas, una comparación del lado, vamos a decir, este, una comparación del lado exterior e identificarlo con el interior del texto.
cuando debe ser al revés. Entonces, hay que partir desde la interioridad textual para descubrir aspectos esenciales del mundo exterior. No quiero decir que vamos a comprobar o verificar la realidad desde el interior del texto, sino que se otorgará una similitud o una equivalencia de elementos reales del texto y reales del mundo en que vivimos. Estos elementos textuales adquieren fuerza y realidad en el propio mundo ficcional. Lo que quiero proponer es que el análisis tiene que ser interior. Si nosotros le otorgamos una independencia al texto, el texto va a recurrir, va a fluir, no solo el lado verbal, sino también el lado emocional. Entonces, es mucho más factible poder analizar al texto desde su mundo ficcional, desde el texto en sí, y tratar de obviar lo que es la realidad. Obvio que es un proceso muy complejo porque estamos analizando aspectos de la realidad, porque siempre cuando leemos o buscamos la palabra árbol, ya estamos imaginando lo que vemos afuera. Es algo que Saussure nos hablaba, lo que era significado y significante. Y esto se realizaba, y esto se piensa hasta el día de hoy. Algunos estilistas manejan aún esa teoría importante para lo que les estoy diciendo. Si yo pienso en un árbol que está fuera de mi casa, que está plantado y es mediano, y al frente hay otro árbol igualito, pero mucho más grande. Cuando yo leo un texto, mi pregunta es, ¿a quién voy a representar? ¿Al árbol pequeño o al árbol grande? Y estas son ideas que Dámaso Alonso ha ido explicando en su teoría. Entonces, ¿cómo esto se va a plasmar en la obra de Luis Urtiaga? Luis Urtiaga ha manejado mucho, ya ha leído, ha seguido a aparecer estas teorías, no solo de Dámaso, hasta de John Murray, de leer y releer el texto. Por ejemplo, en el texto, en la primera parte, en la que está relacionada a lo que es nuestro nombre, Urtiaga nos menciona, ¿no? Y miren cómo invita al lector. Ahí vemos un estilo ahí. Ya que has venido de tan lejos buscando nuestra historia, te invito a hacer el gran viaje que nuestros antepasados hicieron en el comienzo del tiempo. Mira cómo el creador invita al lector a ser parte de la historia. Trata de disuadirlo y compenetrarlo dentro del texto. Es decir, el lector es parte ya del texto, no lo tiene alejado. Es un lector que ya está deleitado. Analizando, has venido de tan lejos buscando nuestra historia. Ya se está refiriendo a lo que es la invitación al desconocido, ¿no? Esto ya emite, o mejor dicho, el texto emite una sonoridad debido a su propio lenguaje. Mírenlo, acá también voy a leer una parte, voy a citarlo. Dice, ellos han salido de la tierra sagrada por indicación de los espíritus protectores.
Y es tanto el tiempo que llevan navegando que ya nadie recuerda el día de la partida. Claro, en mayúscula espíritus protectores, ¿no? Ahí también hay una idea de Urteaga de darle en mayúscula a estos nombres para configurarlos como seres que han existido y que existen en la Amazonía. Seres tan importantes. Y parte de esta estilística no solo se maneja un estilo formal o de fondo, sino también global del texto. En los libros amazónicos que he ido leyendo durante mi etapa académica, siempre tienen un vocabulario al final del libro. En otros aspectos o en otros textos se encuentra a pie de página. Claro, para no hacer que el lector retroceda, ¿no?, todo el libro y regrese de nuevo. Pero Urteaga hace uso de un estilo y no agrega ese glosario o ese vocabulario al último del texto, sino que utiliza un lado lexicográfico de la palabra, porque él lo dice ahí el sol, y entre comillas, no entre comas, disculpen, unas comas explicativas, dice Bari. Bari es el dios sol de los chipíos. Y dice así, ¿no? Acompaña la navegación del amanecer a la tarde y su despedida es el anuncio para armar el campamento en las playas y riberas boscosas de los ríos. También hay un sentido onomatopeico, hasta prosopopeico, ¿no? De otorgarle vida a los seres. Urteaga ha manejado una serie de estilos también relacionada con la intuición. ¿Y por qué acá lo voy a relacionar? ¿Por qué la intuición? La intuición del propio estilista o del propio creador se basa en que él ya tiene las ideas premeditadas. Urteaga supo desde un inicio cómo iba a empezar a estructurar acá esta serie de cuentos. Estos cuentos han sido tradiciones orales que se lo han contado, pero él las ha reficcionalizado o las ha recreado, las ha reestructurado partiendo de la esencia, agregando y omitiendo palabras mínimas, pero mantiene un canon especial dentro de la estructura narrativa. A lo que voy. Urteaga no utiliza un narrador como lo pueden utilizar otros escritores amazónicos, sino que Urteaga agrega un narrador, o un narrador omnisciente, no, un narrador en primera persona tampoco. Ignora, vamos a decirle, hasta los elementos narrativos de Genet. Lo que utiliza aquí Urteaga es un narrador oral. Contarte la historia con entonación es también parte del estilo, porque el lenguaje
Las palabras no son secas, no son rústicas. Las palabras tienen una entonación. Por ejemplo, aquí, eh, en esta misma dice, ¿no? Con la última mirada de Bari, el alto Mueraya se interna en el bosque y cuando la gente se dispone a desarmar el campamento al amanecer, se presenta transfigurado por la luz diamantina que filtra el follaje. No es un narrador omnisciente que solo nos cuenta. El narrador oral no. El narrador oral tiene entonación. Y estos son ejemplos que vamos a notar en la realidad. Cuando aparecen los cuentacuentos, notamos que este narrador oral transmite entonación. Entonces, Urteaga ya tiene una idea de que el narrador oral, es parte de la estructura de una prosa. Rompe con el canon, rompe con las tradiciones teóricas, las transgrede, y así logra ir fomentando estilos diferentes. Y esas intuiciones que él tiene son aquellas conscientes. Porque cuando uno realiza una escritura, lo realiza en tercera persona. Pero Urteaga ha pensado en otorgarle un narrador oral. ¿Por qué? Otorgar un narrador oral al texto narrativo da fe y enaltece la tradición oral amazónica, enaltece la literatura. Entonces Urteaga ha sido uno de los escritores con una genialidad al momento de utilizar el estilo, un estilo propio que lo ha caracterizado, pero que también estilos que han sido diluidos y han aparecido otros en sus textos. Urteaga no solo se dedicó a una literatura general, sino también a una literatura infantil. Y pasarnos de una escritura general a una escritura infantil es diferente. Hay que ir colocando ciertos elementos en que se va a ir basando poco a poco y hay que ir buscando. Por eso que la intuición de Urteaga es consciente, porque él sabe que sus manifestaciones artísticas en el texto va a llevar al crítico a buscarlas y a guiarlas. Ya el texto te da una guía de interpretación a la cual uno debe, vamos a decirse, someterse. No hay que someter al texto, porque sería transgredirlo, sino al contrario, hay que hacer que el texto nos someta para poder llegar así a un punto clave relacionado al estilo que Urteaga nos ha estado mostrando en toda esa cultura y en todo ese legado que ha ido poco a poco construyendo a medida que él ha ido viajando por el Perú. Bueno, aquí termino mi ponencia. Ha sido un poquito más explicativa, exactamente, y reflexiva, más que netamente teórica, pero quiero dejar esto bien en claro, que Urteaga, al no situarlo en un canon, a veces se les olvida a los teóricos. Y creo que
Urteaga merece un reconocimiento en sus obras literarias. Gracias. Muchas gracias, César, por esta amplia y importante exposición. Me he quedado con una idea, aunque luego empezaremos con la ronda de preguntas, ¿no? Eh, quiero decirles que el siguiente ponente iba a estar presente acá, Alejandro Prieto, con su exposición sobre por qué estudiar el canto de cuna, nos ha manifestado que han cortado la luz en su barrio, en su distrito. Así que estas son una de las limitaciones de la transmisión virtual. ¿Qué hubiera pasado si en este momento cortaran la luz acá en mi casa? Sería terrible. Bueno, entonces vamos a iniciar una ronda de conversaciones con César Espino y quiero decir que también está presente Melissa Mendieta. Así que quiero empezar más bien, antes de conversar con César, saludar y presentar a Melissa. Melissa, bienvenida al coloquio. Te extrañamos en todos estos días. Adelante, Melissa. Buenas tardes, César. Nina, ¿cómo estás? Hola. Bueno, aquí incorporándome nuevamente al mundo de la literatura. He estado un poco apartada todo este tiempo por la maestría y el trabajo, pero he disfrutado mucho la exposición de César. Y bueno, y ahora que termine este año ya vamos a poder continuar con estas actividades, ¿no? Que nos encanta y poder también llevar un poco de lo que conocemos sobre la literatura amazónica en los islas. Y qué bueno que se hayan animado también a hacer las actividades virtuales, ¿no? De esa manera se sigue la secuencia, no se pierde. Pues sí, nos ha costado bastante tiempo desarrollarlas, ¿no? Mira, somos casi los últimos en el año. El próximo mes haremos el de tradición oral. Esto es como una prueba. Sabemos que no es lo mismo estar en una ciudad llena de calor, de sol, de lluvia, una ciudad amazónica, pero mientras tanto vamos resistiendo y nos vamos preparando para el próximo año. Bueno, entonces, Melissa, empezamos con el conversatorio a partir de la exposición de César, ¿ya? Y voy a comenzar, César, señalando que una de las frases que has dicho me ha dejado pensando, a ver si puedes explicarla un poquito más, que no nos han enseñado a interpretar, sino solo a teorizar. Por favor, César. César, tu César, tu audio. micrófono, por favor. Ok, listo. Sí, eh, esto parte de una reflexión de la literatura infantil a la cual terminé lo que es la maestría y me hizo repensar también. En las aulas universitarias es más, hasta yo lo tomo como una experiencia. Los profesores lo único que enseñaban era, nos mandaban a leer libros, textos, nosotros lo deberíamos leer, y a partir de ahí nos decían, ok, utilicen categorías o utilicen teorías, cualquier teoría. Bueno, en ese tiempo estaba de moda los estudios culturales y se utilizaban diferentes categorías, diferentes teorías feministas, la teoría queer, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía allí? Una vez que tú leías el texto, tú tenías que presentar el trabajo, pero no había una enseñanza práctica de la interpretación o de cómo tú lo ibas a interpretar. Si no te enseñaban a generar también lo que viene a ser las citas, ¿no? A partir de ahí, ir explorando. Entonces, lo importante que debe suceder tanto en los colegios, ¿no? Porque ahí es donde se tiene que manejar mayormente la interpretación, es que se tiene que desarrollar de la manera como lo he mencionado.
no solo es que el alumno interprete o dé sus propias ideas o suelte ideas, sino que también se las vea justificadas, o por qué las dice o por qué no. Llegar a una confrontación crítica, y esto también se debe manejar en la universidad, ¿no? Uno no sabe por qué el profesor puso esa nota o por qué le puso la calificación mayor o menor al otro, sabiendo que en la parte académica, cuando uno dicta una ponencia, ves que tu trabajo está estable o puede estar bien. Entonces, es un trabajo muy mediático que solo se enseña a teorizar. Mandan a leer teorías y nosotros tenemos que partir de la teoría para analizar el texto, pero no partimos desde el texto hacia la teoría, porque el texto tiene que dejar hablar, el texto tiene que tratar de disfrutarse, tiene una idea autónoma. Entonces es lo que nosotros en realidad como docentes, tanto a nivel de primaria, secundaria, inicial también, tenemos que tener un análisis también propiamente del catedrático universitario. Entonces hay que ir partiendo de esas ideas, ¿no? El texto es el texto, hay que respetar su mundo, hay que respetar sus reglas, sus normativas, y no ir transgrediéndolas tal como nos han enseñado, ¿no? Bien, tu turno, Melissa. Listo. Sí, César, justo también cuando uno escribe una obra literaria, siempre recrea una realidad, como lo habías mencionado con Luis Arteaga, ¿no? Pero también pone algo de sí, y eso lo hace con una intencionalidad. Tú hablabas también sobre la estilística que utilizaba Luis Arteaga, entonces, y mencionabas ciertos elementos recurrentes dentro de su obra, en este caso el universo sagrado, mencionabas la onomatopeya, también mencionabas la comparación. ¿Con qué intencionalidad lo hacía? Okay. En este caso, el libro de Urteaga, este libro, el universo sagrado, tiene un don especial, muy aparte de los hijos del hombre, los hijos del orden y otros más. Por ejemplo, en este libro que yo he estado leyendo, Urteaga invita al lector a ser parte de, es decir, el lector es un personaje, ya hay una idea intencional, es decir, Urteaga ya tenía la idea preconcebida de invitar al lector. Esto deleita, porque en nuestras vidas hemos leído tantas lecturas que siempre hemos visto narradores omniscientes, no hay un narrador que te invite, o seas parte de, ¿no? Sino que él te narra, te plasma, él es el testigo y va fluyendo en la narrativa. Pero Urteaga no lo hace así. Urteaga tiene esa intención de invitarte. ¿Por qué? La invitación te lleva a dos aspectos. Uno, el deleite. Urteaga hay un sentido pedagógico, porque ya te deleita, te acerca a la lectura. Es más, no te acerca con las técnicas, al contrario, te acerca invitando, estar siendo dentro. Y lo segundo es que compenetra al lector como parte de una sociedad, como parte de un país. Adentrándote como lector a la lectura, tú estás siendo parte de esa cultura. No te ves alejado. Leer a autores amazónicos de, vamos a decirlo, de los años 30, 40, son lecturas de aventura, son lecturas descriptivas, ¿no? Pero no se maneja ese estilo exactamente, ¿no? Siempre está el narrador omnisciente presente, pero Urteaga compenetra con el universo sagrado a un Perú. Entonces, las lecturas, sean leídas en cualquier parte, ayuda a que el lector sea parte también de la selva.
César, esta preocupación de Urteaga por incluir las voces de otros rincones de la sociedad, de otros personajes, lo notamos desde su primer libro, desde Los Hijos del Orden, ¿no? Y parece que se ha mantenido incluso en sus relatos amazónicos. Pero quisiera que nos aclares algo, la inclusión de la oralidad estéticamente trabajada, artísticamente elaborada en la literatura, eh, es parte de una poética, digamos, de una mirada hacia la literatura totalmente distinta a nuestras tradiciones, ¿no es cierto? Sí. Eh, en Los Hijos del Orden, hablando de lo que tú me estabas mencionando, en la parte estructural, en la parte del narrador, difiere mucho del narrador netamente del libro del universo sagrado. Porque aparte de que te va contando, te va describiendo, pero hay una magia especial, hay una intuición que en este caso permite que tú estés observando los sucesos que hay allí. O sea, es decir, estás presente, pero estás observando. Ese es un estilo muy manejado allí. Pero en el universo sagrado no. Tú no observas, a ti te invita. O sea, eres parte de. Actúas, te comportas como ellos. Entonces, ya, ya hay un estilo ya preconcebido, ya analizado, ya iniciado. Y parte obvio de la oralidad, porque Urteaga quiere tratar, vamos a decir, de limpiarse de esa impureza de las teorías occidentales. No, quiere proponer a un narrador oral. Muchos hemos nosotros oído que los narradores orales solo lo encontramos en los cuentacuentos. Urteaga lo está negando allí. Miren que este libro que se publica por los años 90, con 92, 93, eh, ya Urteaga está manejando una idea netamente pedagógica, una idea de lectura, de invite, una lectura de invitación para que seas parte de, ¿no? Entonces, esa es una técnica muy utilizada y que hasta el día de hoy yo no le he visto mucho que digamos, pero Urteaga sí me ha sorprendido con el universo sagrado, tratándome de deleitar. Yo que es un libro que cuando lo empecé a leer y ya me invitó desde el primer párrafo, dejé totalmente otras cosas y me centré en la lectura. No es la típica que uno puede empezar en una obra infantil diciéndote, había una vez, ¿no? No empieza por ese lado, empieza con la invitación. Entonces, ya compenetra al lector en la lectura y dentro del entorno literario. Bueno, es mi turno, ¿verdad? Bueno, César, si bien es cierto, hay una mirada pedagógica o una intencionalidad de revalorar lo que es la cultura, en este caso la cultura peruana, nuestros orígenes. A través de esta técnica, se podría decir que es un estilo propio que domina Urteaga, porque esto no se ha visto en otros autores peruanos al menos, ¿no? Pero sí es parte de la tradición oral, tanto de la Amazonía, también de la sierra. Entonces lo que hace es recrearnos esta realidad con una intención no tanto moralizante, pero sí didáctica, y busca también el desarrollo de ese pensamiento crítico. Y cuando te hablaba de la intuición para leer el texto cuando lo estás escribiendo, por ejemplo, en el primer libro, cuando uno lo escribe, no se da cuenta de ello, ¿no? Pero a raíz de que vas avanzando en la redacción, en el segundo, ya te tomas tu tiempo de releerte e ir pensando, ¿no? Lo que tú buscas en la escritura. Se podría decir que Luis Urteaga lo logró completamente, ¿verdad? Sí, sí, es muy cierto lo que dices. Cuando, bueno, también
escribes y cuando uno empieza su escritura, a veces recurres a no tener una idea preconcebida, sino haces como un tipo de escritura automática y escribes y escribes y escribes y cuando lo terminas, vamos a decirlo así, tú relees, ya no eres la autora, eres un lector, te has dividido, ¿no? Y entonces ya te conviertes en un lector y comienzas a apreciar. Entonces, eso es un sentido de intuición que Damaso Alonso lo decía, ¿no? La intuición, pero del crítico. Ya tú como lector has pasado al nivel crítico y vas a apreciar y vas a darte cuenta. Pero hay algo muy importante en Urteaga, y lo voy a decir antes que se me olvide, con respecto a la oralidad. Según el libro, cuando estoy leyendo, Urteaga repele esta dicotomía entre lo letrado y lo oral. ¿Por qué? Siempre hemos visto, hemos notado que hay siempre una repelencia en que la oralidad es uno y lo contrario es lo letrado, o viceversa. Urteaga no hace eso, al contrario. Urteaga sincroniza esas ideas y es más, y las ejecuta. Es decir, Urteaga ya poniendo, ya poniendo a un narrador netamente oral, como si tú estuvieras sentado y te lo estuviera contando de noche. Urteaga hace lo mismo y lo está plasmando en la letra. Entonces ya hay, vamos a decirle, una sincronía, no hay una repelencia, al contrario, hay una unión. Y eso es una técnica tan fabulosa y tan estilística que Urteaga ha ido manejando. No, Se podría hablar de un lector cómplice. sí, sí, claro, claro, por supuesto. Entonces, se manejan muchísimas cosas, muchos elementos. Urteaga tiene, en este libro he encontrado diferentes estilos y técnicas que él puede ir manejando y puede ir poco a poco atrapando al lector. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, Melissa, creo que hemos terminado con esta mesa. César, tus últimas palabras para despedirnos. Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. También feliz por verlos a ustedes contentos, sanos. Es un tema muy complicado esto, lo que estamos pasando. Y también agradecer por este evento que han realizado a Luis Urteaga, ¿no? Un personaje entrañable. Hablar con él, conversar con él, cuando pasó en Lamas, creo que ha sido una experiencia genial. Ver sus sonrisas, sus alegrías, que aconsejaba, yo creo que era ya mucho para nosotros. Gracias Ricardo, gracias Melissa, ha sido un gusto verte después de tiempo. También a Nina que está aquí apoyándonos y a los que nos están viendo. Gracias por su participación. Esperemos que esto ya acabe y el próximo año sí encontrarnos y podernos darnos un gran abrazo, un gran saludo y siempre con el contacto físico de la sonrisa y todos los demás. Muchas gracias. Ok, gracias César. Melissa, también tus palabras, por favor. Bueno, gracias Ricardo por estar siempre ahí invitándonos, motivándonos. Gracias César, he disfrutado mucho. Y recuerdo que conocí en el SILA que se hizo en Lamas a Luis Urteaga, gracias a Ricardo, Sí. y me pareció una persona muy sencilla, y dije, wow, lo estoy conociendo, y bueno, hacerle un homenaje, se le va a extrañar mucho por el aporte que hizo a la literatura y más por el cariño que tenía hacia la literatura amazónica, que es el motivo de nuestras reuniones y encuentros. Y bueno, yo les mando un gran abrazo virtual por el momento, espero que muy pronto sea personal y que se cuiden bastante, ¿no? Y a los que nos están escuchando que continúen también siguiendo los siglas, ¿no? Que vamos a tratar de que sea más recurrente y el próximo mes es el Congreso de Tradición Oral, ¿verdad Ricardo? Un abrazo a todos. Gracias Melissa, gracias César.
Bueno, a todos los que nos ven y nos escuchan, los esperamos a las 5:30 para culminar con la última mesa, una mesa espectacular y muchas gracias por estar presente. Entonces, hasta las 5:30, nos vemos.